aquí al plató de Córdoba TV a José Daniel García, poeta y coordinador dentro del Festival Cosmopoética. José Daniel, buenos días y bienvenido. Muy buenos días. Bueno, José Daniel, Álvaro Mutis, poeta colombiano, premio Cervantes, que nos visitaba en la edición de 2009 de Cosmopoética. En su momento pues, dijo aquello de vivo Córdoba como un milagro. Él decía vivir esta ciudad de esa forma, como su fallecimiento desgraciadamente ha coincidido con el inicio de esta 10ª edición del festival. Podríamos, si te parece, empezar por aquí, por ese milagro que vivimos los cordobeses cada año, cada vez que llega este festival de poesía. ¿Crees que se sigue viviendo en Córdoba la poesía como un milagro, que Cosmopoética está facilitando ese acercamiento con la ciudadanía? Sí, estoy plenamente convencido, tanto por las circunstancias actuales, ¿no?, que vivimos, como por el espíritu de la ciudad. La poesía se mantiene viva y nos acercamos al milagro cada septiembre. Y es que nos encontramos ante un año muy especial. No sé si la efeméride, el hecho de que se cumpla ya la primera década de este encuentro, facilita o dificulta la tarea por un extra de responsabilidad. Bueno, a nivel personal siempre la responsabilidad va aumentando, pero yo creo que más que dificultar, lo que hace es que le añade un matiz muy especial. Ya son 10 años y celebramos que el festival se siga manteniendo y que intentamos que cada año por lo menos tenga el mismo nivel que en años anteriores, a pesar de que vivimos circunstancias especiales, no vivimos esa prosperidad que se vivió en ediciones anteriores, pero aún así estamos en la brecha. Partimos de un presupuesto ligeramente inferior este año. Sí, el presupuesto obviamente ha bajado y lo que intentamos es que no se note. Y para eso pues contamos tanto con el esfuerzo por parte del Ayuntamiento y de los coordinadores, como con el ánimo de los cordobeses y de los participantes que se comprometen a venir aquí, a pesar de que las circunstancias cambian ligeramente. No solo hacemos que no se note, sino que además el esfuerzo de algún modo enaltezca, ¿verdad? Enaltezca el festival, perdón, me he quedado ahí. Lo que tiene el directo, que uno sabe ya que está ahí, que nos están escuchando, pero no pasa absolutamente nada. Hablábamos de qué nos trae, ¿no?, esta nueva edición. Juan Miguel Moreno Calderón, el teniente de alcalde de Cultura del Ayuntamiento de Córdoba, en rueda de prensa destacaba sobre todo este año un par de conceptos con los que entiendo estaréis de acuerdo los coordinadores. Por un lado, la variedad y también la apertura, porque participan más colectivos, hay más colaboraciones y, bueno, por ejemplo, pues cómo se multiplican los espacios, ¿no? Queremos que la poesía llegue a todos los rincones. Sí, yo opino que es fundamental que el festival cada vez se abra a más gente, para que los colectivos distintos, ¿no?, puedan participar y darnos sus propuestas, que siempre son innovadoras y refrescantes. Y como tú decías, este año se abre en varias líneas, ¿no? Yo, en mi papel de coordinador del ciclo nocturno, que este año estrena nombre, se llama Suave en la noche, como el verso de Yeats y la novela de Scott Fitzgerald, pues en mi festival lo que hemos intentado es que se abra al concepto de nuevas tecnologías y de difusión a través de Internet. La mayor parte de los poetas invitados, que en este caso hay una amplia mayoría femenina, se dieron a conocer a través de blogs y distintos medios de difusión en la red, y a partir de ahí publicaron sus primeros libros. Entonces yo creo que esa línea de las nuevas tecnologías, esa incorporación al festival, también amplía el concepto tanto de la poesía como del mismo festival. Tenemos que decir en esa dirección de acercarnos a todos los rincones y a todos los colectivos, que contamos que seguimos manteniendo espacios como esa poesía para la libertad. La visita a la prisión, ¿verdad?, provincial se ha convertido ya en un clásico, en algo obligado para Cosmopoética. También tenemos talleres como al alcance de los niños, que piensa precisamente en esos pequeños con necesidades educativas especiales. De alguna manera se ha podido perder en estos últimos años esa conexión que ha hecho tan potente y tan llamativa en esta edición de este año, pues el acercarse tantísimo, el intentar estar en todos los sitios. Yo creo que no, que si algo se está manteniendo es esa conexión y esa apertura que tú antes nombrabas, y me parece que todos los colectivos, o cada vez más colectivos, se sienten no solo entusiasmados por la idea del festival Cosmopoética, sino integrados como una parte de él,
y repito, están dando una aportación bastante valiosa al festival, que también, en mi opinión, amplía el concepto de la poesía, de una poesía hecha por todos y para todos. Muy importante también en Cosmopoética el homenaje, ¿no? La figura del homenaje, aunque este año se acumula muchísimo el trabajo. Hay que decir que en esta edición Cántico, que siempre está muy presente, y Pablo García Baena, que bueno, acabamos de verlo, ¿no? Ayer lo decía, tengo ya 92 años y ese es mi único mérito, ¿no? Él desde la sencillez, después de las palabras tan emocionadas de Antonio Garrido, pues siempre ha estado, como decíamos, muy presente, ha sido una constante, ha sido siempre un faro, una guía para Cosmopoética, pero en esta ocasión Cántico nos aparece por partida doble. No solo contamos con el homenaje a ese querido Pablo, sino también con la presencia de Mario López, ¿no? Sí, bueno, y es más, Cántico de algún modo también está en el homenaje a Cernuda, puesto que ellos lo reivindicaron, y como bien decía, este año pues celebramos el nuevo reconocimiento que ha recibido Pablo García Baena, y a la vez aprovechamos para reivindicar su nominación al Premio Cervantes, que creo que todos los cordobeses coincidimos en que lo merece. 10 años más sufriendo, doliéndonos por el fallecimiento de Mario López, 10 años que se acumulan ya, una década que hace que este año tenga también su espacio. Y yo sí te quiero preguntar, al hilo de esta relación, de esta vinculación con el grupo Cántico, si se quiere proponer entonces en esta dirección un nuevo diálogo, si se ha logrado que no solo ya los poetas consagrados, sino también las figuras emergentes, los jóvenes que tú también conoces al llevar este ciclo, pues se sientan cercanos o se sientan pues partícipes de ese legado de este grupo poético. Bueno, una de las intenciones al acercar la poesía emergente a la poesía, digamos, más consagrada y reconocida, es precisamente que ese diálogo, si en algún momento se ha interrumpido, cosa que dudo, ¿no? Porque como bien sabes, ¿no? Como poeta también que eres, un buen poeta siempre tiene que conocer a sus referentes, y especialmente nosotros que tenemos la suerte de tener como referente directo a Cántico. Pues ya te decía, si no se ha interrumpido, al menos que se refresque y que estas nuevas promesas de la poesía puedan conocer la obra de autores como Mario López y, por supuesto, del propio Pablo García Baena, y no solo de él, ¿no? Sino que del resto de autores que formaron parte del grupo Cántico. Y seguimos hablando de tributos como el que realiza la Asociación Nueva Poesía a Rafael Porlán Merlo, un cordobés que nos dejaba hace ya mucho más tiempo, pero que sigue muy vivo en nuestros corazones, y también a Medardo Fraile, ¿no? Que fallecía en Glasgow en marzo, ¿no? Todavía demasiado reciente esa pérdida y demasiado la importancia de este narrador. Sí, es curioso lo que comentaba, ¿no? Los homenajes se nos acumulan, y yo siempre pienso que el homenaje de algún modo es agridulce, ¿no? Por una parte la pérdida, que siempre es irreparable, pero por otra parte ese reencuentro con su obra, no solo los autores que citaba ahí, paisanos nuestros, sino también Seymour Heaney, que estuvo aquí en 2008, al que tuve la suerte de entrevistar, y que también ha fallecido recientemente, o el propio Mutis, ¿no? que muere coincidiendo con la inauguración del festival. Hablamos de Medardo Fraile, algunas personas se pueden preguntar, bueno, pero este es un festival de poesía, claro, pero es que el cuento está profundamente vinculado, y muchos críticos consideran que es una especie de subgénero puente entre la narrativa y la lírica, porque también va a haber un taller dedicado a esta relación entre la poética y el cuento. Sí, además este año también se invita al narrador Salvador Gutiérrez Solís, con lo cual la narrativa empieza a estar presente en Cosmopoética, y esa hibridación de géneros, ¿no? Cuando no realmente hay una ausencia de fronteras, como bien decía, el cuento está tan cercano a la poesía que muchas veces prácticamente leemos poemas en prosa. Tú antes mencionabas el medio siglo ya que ha transcurrido de la muerte del sevillano Luis Cernuda, y también hay que hablar del griego Cavafis, siglo y medio ya, en este caso, de su nacimiento, otro personaje, otra gran figura, otro dragón que irrumpe con fuerza en esta 10ª edición. Sí, se establece un puente, a mi entender, maravilloso entre Cavafis, Cernuda y el grupo Cántico, que hace que, junto a esos homenajes que también citaba, la poesía de algún modo se enaltezca. Voy a cambiar de ese adjetivo. Ese enaltecer ya lo vamos a proscribir directamente. Crezca y se establezca un diálogo bastante importante entre esos clásicos, esos referentes,
la ciudad de Córdoba y los poetas que nos visitarán de distintas nacionalidades y lugares de España. Comenzaba ayer con fuerza, pero le precedía ese momento, esa lectura de una edición cuidadísima, bellísima, por cierto, hay que decir, maravillosa, de la antología por el 10º aniversario, donde nos encontramos, y además en bilingüe, a todos los poetas internacionales que han pasado por aquí. En esta ocasión Cosmopoética ha tenido no solo un gran acto inaugural, en el que por cierto no ha faltado de nada, sino también pues el reconocimiento a esas grandísimas figuras, algunas de ellas ya las hemos mencionado aquí, que han tenido a bien visitarnos. Por cierto, tenemos que decir que una lectura, la de este libro 10º aniversario, que va a continuar produciéndose. Sí, el reconocimiento y la gratitud a los autores que han pasado por aquí es una de las muestras del espíritu cordobés, ¿no? No solo de la relación con la poesía, sino de ese espíritu tan hospitalario que suele tener la ciudad de Córdoba para con quienes nos visitan. Y bueno, damos ya la bienvenida a Joaquín Pérez Azaustre, poeta y coordinador literario de este festival. Joaquín, no hay tiempo, ¿verdad? Vamos corriendo a todos sitios. Muy buenos días. No descansa ni de día, ni de noche, ni por la mañana, ni por la tarde. Nos hacemos cargo. Sí, sí. Pero bueno, estamos muy contentos y sobre todo por lo que dice Dani, ¿no? Todo ha arrancado bien. Parece que la idea de integración que teníamos desde un principio entre Cavafi, Cernuda, Cántico, crear ahí un eje vertebrador que de alguna manera llegara a los ciudadanos, yo creo que eso poco a poco va calando. Y si ese mensaje llega, a partir de ahí se puede construir toda una edición, ¿no? Tremendamente entonces positivo el que no haya, digamos, una línea temática única, sino que en este caso intentemos expandirnos mucho más, ¿no? Yo creo que además, siendo la 10ª edición, creo que esto es positivo, claro. Porque como una 10ª edición, aparte de lo que tiene Cosmopoética este año, de vuelta a los orígenes, de que sea una Cosmopoética muy ciudadana, que estén implicados todos los colectivos, que se vean muestras poéticas muy diversas, que haya poéticas muy diferentes, de poetas absolutamente no enfrentados, pero sí muy complementarios entre sí, recapitula mejor los 10 años del festival, ¿no? Joaquín, no es la primera vez que te pones al frente de la organización de este festival. Cuéntanos, así haciendo un pequeño balance, cómo asumías esa responsabilidad el año pasado, que no tuvimos ocasión de hacer esta entrevista, de hablar contigo, y cómo afrontas este, que bueno, podemos decir, ya no es el primero, pero es el que cumple una década, es especialmente señalado. Bueno, estoy muy bien acompañado. Estoy muy bien acompañado por José Daniel, por otros compañeros, por Matilde Cabello, por Rafael Valenzuela, por el propio Juan Miguel Moreno Calderón, el concejal, que se implica muchísimo y él es consciente de cómo Poética tiene un gran peso en la agenda cultural de la ciudad. Yo lo afronto un poco como el año pasado, con menos nervios quizás, pero es un placer, es un regalo. O sea, yo siempre digo que el año pasado yo me lo tomé como una experiencia de principio y fin, porque yo no tenía idea de que yo fuese a continuar, ¿no? Y era un reto, porque trabajar para tu ciudad y hacerlo con dinero público tiene más peso ético del que puede parecer. No es solamente un festival de poesía, es la gestión de un dinero público, al que se le trata de dar también un fin social, porque nosotros, y aquí incluyo a Dani, si él me lo permite, somos de los que pensamos que la cultura tiene un fin social, es decir, la reivindicación del ciudadano en su expresión más libre. La cultura nos hace libres y la poesía, desde luego, es la más alta expresión de la cultura. Y al hacerse con dinero público, eso tiene más significación aún, y además más significación en los tiempos que corren, en los que se descree de todo, y además más significación porque estamos en una época de grandes recortes, y Córdoba mantiene su festival de poesía. Todo esto hace que el nivel de implicación exceda lo que sería, digamos, presumible, que sería ya mucho. Pero las propias circunstancias hacen que estemos todos muy vinculados a Cosmopoética, porque somos muy conscientes de lo que representa, la excepcionalidad que representa en el mundo occidental, que ahora en una ciudad como Córdoba, de 330.000 habitantes, se haga un festival de poesía, que venga gente de todos sitios. Esto es algo muy excepcional. Y trasladarle esta idea a los ciudadanos no siempre es fácil. Pues yo tu programa lo he seguido, lo he visto muchas veces en YouTube. Vi una entrevista muy bonita a Francisco Alemán, por ejemplo. Tú estás muy implicada con la cultura, eres también poeta.
pero no todos los ciudadanos viven el hecho cultural como parte inherente de sus vidas. Y esos ciudadanos también hay que acercarlos a Como Poética, porque Como Poética es de ellos también, porque está hecho con dinero público. Si esto lo hiciera una fundación privada, pues estaríamos hablando de otro asunto. Pero al llevarlo, al depender económicamente del Ayuntamiento de Córdoba, esto es patrimonio de todos los cordobeses. Y nuestra obligación es atender un poco al paladar exquisito del seguidor de poesía, pero a ese otro paladar que también existe y también es ciudadano, dueño de Como Poética, tenemos que decirle, mira, esto lo tienes aquí en tu casa. Tú tienes en tu casa El Quijote, tienes en tu casa esta maravillosa antología de poesía internacional. Si no la quieres abrir, no la abras, nadie te obliga, pero que sepas que está aquí. Por eso hay que decirle a los cordobeses, que por eso tu programa es magnífico, decirle, mira, Como Poética existe, Como Poética es tuyo. Puedes sentirte orgulloso porque esto se hace en tu ciudad. ¿Que no te apetece venir? Pues no venga. Pero ese mensaje hay que darlo. Yo creo que la 10ª edición es perfecta para ello. Algo que además se materializa en el aumento más que significativo de los talleres, ¿verdad?, que acercan sobre todo a los amantes de la poesía o simplemente a los ciudadanos que tengan curiosidad a saber, a conocer en profundidad en qué consiste, cómo funciona el oficio del escritor, ¿no? Bueno, de eso Dani también puede hablar muchísimo. Yo es que en los talleres es lo que más creo, más que en todo lo demás. Y además lo relacionaría con lo que veníamos hablando, con ese fin social. No porque seríamos unos ilusos si pensáramos que en un taller de poesía, el taller de poesía magnífico que da Eduardo García, pues que iban a salir 15 poetas, a lo mejor no salen ni 2. Pero es que tampoco creo yo que la gente que va a un conservatorio por el gusto de aprender a tocar un instrumento y disfrutar y saber escuchar la música, esperen ser pianistas profesionales de mayores. Yo creo que la cultura, la alta cultura, ha de formar parte de nuestras vidas. Y tú, si sabes leer un poema de Pablo García Baena, ya que estamos homenajeando a nuestro querido Pablo, pues yo creo que tu vida es más plena. Si tú vas a Grecia y ves el Partenón y sabes lo que significó y lo que significa, pues será diferente que si vas allí y piensas que son 4 piedras locas porque no sabes de qué va el asunto. O sea, alguien me dice, es que yo la poesía no la entiendo. Digo, claro, yo tampoco entiendo el chino, porque no me he adiestrado en él. Estamos en una cultura de facilidad que es mentira, o sea, nadie nace sabiendo. Y la poesía se ha de adiestrar uno en su manejo, en el uso del lenguaje, en el tema del relato igual. Pues yo la experiencia que tengo es que la gente que pasa por estos talleres es el verdadero germen de Como Poética. No porque vayan a ser poetas o escritores, eso ya se verá. Pero sí tienen una familiaridad con el texto, con el poema, con el relato, que yo creo que luego son ciudadanos un poco más, que se defienden mejor ante la vida, que son ciudadanos que saben leer de otra manera, que tienen otra mirada, igual que el que sabe apreciar una partitura de Beethoven, ¿no? Y en ese sentido, para mí los talleres son el alma del festival. Utilizando el nombre de uno de ellos y por qué no, este que dedicamos a personas mayores, porque este es otro asunto, ¿no? También hay personas que se acercan al fenómeno poético más tarde y no por ello deben negarse a iniciar ese apasionante viaje. Hemos hablado de esa pluralidad, de esa apertura, y yo creo que un ejemplo paradigmático está en esos Anónimos 2.1, ¿no? Podemos tocar el cielo con las manos, que para muchas personas es publicar un texto. Bueno, ahí se ve que Como Poética intenta abarcar todo, porque vamos, desde lo de ¿y por qué no?, que es las personas mayores. Oye, que esto no se hacía, y yo creo que es una aportación bonita de esta etapa, ¿no? Que hay gente que por circunstancias de la vida no ha podido escribir y tenía ese gusanillo, y en este taller que lo lleva Matilde, que no es solo de poesía, también de relato, de novela, memorias, todo, pues lo pueden hacer. Pero luego Como Poética llega también al tema de Anónimos y al tema emergente, que es los poetas jóvenes, que el ciclo que coordina muy bien Dani, que bueno, que tú nos puedes contar ese ciclo emergente, qué bien se compenetra con la escritura para mayores y por qué no, ¿no? Sí, lo que hablábamos antes, ¿no? Retomamos la idea de ese diálogo intergeneracional, no solo entre autores consagrados, sino también entre ciudadanos comunes que tienen la oportunidad de dar sus textos a conocer y sobre todo de hablar con otras personas. En ese sentido, los emergentes, nosotros lo tuvimos muy claro desde el año pasado, ¿no? Queríamos no solo mantener esa presencia joven,
¿no?, esa continuidad con la poesía, las voces más jóvenes, sino también innovar un poco, y en ese sentido nuestra aportación es invitar a poetas nacionales que, como te decía antes, no solo tienen una obra en ciernes, no solo tienen libros publicados en prensa, sino que además este año particularmente se dieron a conocer a través de las redes sociales. En ese sentido, como curiosidad y quizá también como reivindicación, pero no explícita, se da la circunstancia de que hay una gran mayoría de poetas que son mujeres y que comenzaron con blogs. Y en ese sentido yo creo que también hay un espacio para la reflexión, ¿no?, de por qué la mayor parte de las voces femeninas comenzaron con esa nueva herramienta que es Internet. Hablamos, si te parece, de Suave es la noche, de ese ciclo. Le hemos puesto un título tremendamente sugerente, ya hemos hablado de su origen, también la nocturnidad se pasea por este espacio, y no hablamos ya de poetas emergentes, sino que hemos colocado esta referencia. Ha sido intencionada, queremos, aunque los poetas no dejen de ser llamados emergentes, que cobren una nueva dimensión, estos poetas que comienzan. Sí, bueno, el nombre está claro, nosotros somos auténticos fans de Scott Fitzgerald, que sabemos que lo tomó tomó el título de su novela, de Un verso de Liszt, y la idea del ciclo nocturno, de la franja nocturna, digamos que es la más celebrativa, no porque los actos que transcurren durante todo el día y durante estas 2 semanas no lo sean, sino que es la parte en la que tanto los participantes como los invitados y los asistentes se relajan. Y es cuando pueden disfrutar en el horario nocturno de tomarse una cerveza mientras que escuchan los versos más jóvenes. Además, los poetas van a venir acompañados por un dúo de soul que se llama la Chat Noir, disculpa mi francés, que nos tocarán temas propios y también harán versiones de Amy Winehouse y de autores nacionales. Entonces, nuestra idea es que en ese espacio, que es el Mercado de Victoria, se pueda disfrutar de una caña y de la poesía desde esa dimensión del ocio, ¿no? Hacer patente que la poesía no solo sirve para expresarnos y no solo sirve para desarrollarnos como escritores, ¿no?, en nuestro caso, en tu caso y en el caso de muchos otros autores, sino que también sirve para ensanchar nuestras vidas, no solo como intelectuales, no nos hace ser más conscientes de la realidad, sino que también nos da un goce, que yo creo que es una cosa que se está perdiendo, ¿no? Hoy en día lo medimos todo en términos socioeconómicos y se nos olvida que aquí estamos también para disfrutar. Entonces, en ese sentido, Suave en la noche lo dice bien claro, ¿no? Si no había enterado durante toda la jornada, aquí es evidente, vamos a pasárnoslo bien, vamos a tomarnos una cerveza y vamos a disfrutar de estas voces jóvenes. Y desear que esos autores incipientes, pero también alguno incipiente, tengan pues mejor suerte, ¿no?, que aquel psicoanalista, de aquel Dick Deaver, que lo tenía realmente difícil. Desde aquella Oda a un ruiseñor, ¿verdad?, a la obra de Fitzgerald, nos quedamos con Suave es la noche y aprovechamos, has nombrado la música, otro ámbito que está muy presente siempre en Cosmopoética, y es que es innegable, incluso, bueno, el germen común, y es más, ¿no? Muchos expertos pues aseguran que la poesía empezó por ahí, por la música, por la musicalidad. Sí, el hermanamiento entre lírica y música es evidente, y en Cosmopoética, como bien decía, no solo es un ciclo de trovadores coordinado por Luis Medina, sino que además yo en el ciclo Suave en la noche, ¿no?, con permiso del coordinador y de nuestro concejal, pues me he permitido meter un pequeño dúo de soul. Bueno, pues vamos a disfrutar muchísimo, como decíamos, de esta pluralidad de actividades, aunque no nos olvidamos, por ejemplo, del soporte de la exposición. Vamos a disfrutar en estos días recordando la Córdoba, capital de la poesía árabe, 50 años después, y también vamos a aprovechar el trabajo del Centro de Poesía Visual de Peñarroya. Y ya, si queréis, podemos dar el salto a esa dinamo poética, que también es un ámbito en el cual se entremezcla la poesía con otras armas, ¿no?, con lo visual y también con lo musical. A mí últimamente me están preguntando mucho, sobre todo fuera de Córdoba, que qué sucede con Córdoba, que qué pasa con Córdoba y con la poesía. Y ya la verdad es que me lo estoy empezando a preguntar, porque claro, como lo vivimos con cierta naturalidad, y tú lo habrás vivido también en la residencia de estudiantes, que los dos hemos sido becarios de la residencia, y qué pasa con Córdoba, ¿no? Y yo este año le he dado muchas vueltas, y tiene que ver con lo que nos acabas de preguntar, Sí. porque
creo que Cosmopoética ha sido el punto en el que ha cristalizado un esfuerzo no del todo organizado, pero sí colectivo y a través del tiempo. Y por eso creo que esto conviene decirlo, porque Cosmopoética es lo que es por lo que se ha hecho hasta ahora, ¿no? Sobre todo por los 8 años anteriores, estos 2 últimos años, pero ¿qué pasa con la gente? O sea, ¿por qué la gente sistemáticamente llena los actos, ¿no? ¿Por qué el público de Córdoba parece que está más adiestrado o más acostumbrado a ir a un sitio a escuchar poesía? Lo cual, no nos engañemos, no es común en otras muchas ciudades españolas, ¿no? ¿Es porque somos estupendos? Bueno, quizás sí, pero yo creo que no. Yo creo que se debe a que desde hace mucho tiempo, y esto lo enlazo con la de la exposición esta de los 50 años que se cumplen de aquel Festival de Poesía Árabe en Córdoba, desde hace mucho tiempo ha habido mucha gente. Recuerdo, el año pasado le hicimos un homenaje a Pedro Rosso por la poesía del Potro, que yo aquello no lo viví, por poco, pero no lo viví, no llegué a tiempo. Pero también recuerdo el IAJ, donde tú fuiste también coordinador, sí. Los mapas poéticos. Recuerdo los ciclos de poesía que se han hecho en la Diputación, recuerdo los ciclos de Viana, Patio de Poesía, recuerdo la poesía tabernaria de Matilde Cabello, no ahora en Cosmopoética, sino hace muchos años. Que se mantiene, que regresa. Lo hemos rescatado, porque nos parecía bonito que en las tabernas, además los poetas que vienen de fuera les gusta mucho el ambiente tabernario, sí. ¿no? ¿Qué quiero decir con todo esto? Pues que está bien que en Cosmopoética esté representado todo, porque yo honradamente creo que Cosmopoética es deudora de ese todo. O sea, el público no es que haya aprendido ahora, porque realmente, oye, el acto de ayer se llenó, la presentación o sea, el homenaje a García Era imposible Baena. Entrar incluso, ni siquiera para estar de pie, tuvieron que habilitar sillas. Pero oye, que hay actos que son duros, porque realmente un acto de estar 1 hora y media escuchando poesía, para el que le gusta es un placer, pero para alguien que no esté, digamos, acostumbrado o habituado a eso, puede ser un acto duro. Y aquí los actos se llenan, y yo creo que es porque se ha ido creando poco a poco, se ha ido permeando un tejido social en el que a la poesía se le ha dado un poquito más de importancia que en otros sitios. Y eso yo creo que es en Cosmopoética donde explota, ¿no? Pero hay un germen que yo creo que arranca de hace muchísimos años. Y que nos permite ahora, como decís, disfrutar de un amplísimo espectro, un amplio abanico de actividades que nos lleva incluso hasta ese círculo de traducción poética que nos propone la Manzana Poética. Sí, bueno, en ese sentido también no se rescata porque se mantenía, pero sí se asimila ese trabajo de traducción que durante tanto tiempo ha llevado a cabo la Manzana Poética con Bertitz, ¿no? y con Paco Gálvez, con Francisco Gálvez, sí. Y bueno, ya que hemos nombrado la traducción, nos toca hablar de internacionalización, si cabe, pues más acrecentada, más evolucionada este año con ese convenio, ¿no? con China. ¿Qué os parece? ¿En qué puede repercutir este hermanamiento, este acto de fraternidad con la poesía y con los poetas chinos? ¿Tú qué opinas, Dani? Bueno, yo personalmente creo que todo lo que lleve como nexo de unión la poesía siempre será bueno, ¿no? Y suma, claro. Y en ese sentido, bueno, China tiene una tradición milenaria de poesía que a mí me resulta interesante, como diletante, como iniciado en la poesía china, pero yo creo que es positivo, sobre todo, hombre, todavía es pronto, ¿no? Este año se ha firmado y habrá que ver los frutos, pero yo creo que es muy interesante, ¿no? Y además encima con China, que es la potencia mundial, ¿no? Y además animamos en esta dirección, ya aprovechando pues, a no perdernos una sola de las lecturas de poetas españoles y también extranjeros, porque quizá muchas personas que nos estén viendo todavía tengan pues, cierto recelo a la idea de escuchar a un poeta en su lengua, por ese temor a no entenderlo, cuando tenemos que recordar que la poesía es una experiencia integral, igual que nos podemos emocionar con un tema musical, lo podemos hacer con un texto, incluso aunque esté escrito en cualquier idioma, en chino o en cualquier otro, ¿no? Sí, bueno, yo creo, sí, es lo que tú dices, ¿no? La poesía es una experiencia sensorial por encima de todo, y uno de los grandes placeres, aparte después de la música, es escuchar poesía en otras voces. No sé si como auténtico friki de la poesía yo lo digo apasionadamente y habrá personas que no compartan mi opinión, pero yo les invito a que lo intenten y a que lo disfruten.
Al principio, cuando os hemos presentado de una forma muy sucinta, por aquello de que el tiempo es oro, y en televisión y cuando estamos en directo más todavía, hemos dicho que sois poetas y además muy conocidos, que además estáis pues en el mapa poético como exponentes pues innegables de esa poesía actual a nivel estatal, no solo por supuesto a nivel local. Hay que decir, José Daniel, Joaquín, que vosotros tenéis un rol difícil, ¿no? Porque trabajáis como coordinadores, pero también sois creadores, también sois autores. Entiendo que esta elección y selección de creadores, de escritores, tanto jóvenes, noveles, como ya los consagrados, y qué decir de los internacionales, es harto complicada cada edición, ¿no? Es difícil, es difícil. Y es más difícil cuando estás, digamos, seleccionando entre un mapa de compañeros, ¿no? En mi caso, al menos, soy muy consciente de que esto es una experiencia maravillosa, un regalo, pero con una experiencia pasajera, absolutamente. O sea, esto es un episodio de mi vida precioso, del que estoy aprendiendo muchísimo. Intento aportarle a Como Poética algo, porque a mí Como Poética me está aportando mucho, en eso, una experiencia vital preciosa, la posibilidad de poder colaborar con amigos y de tratar de aportar algo bonito a la ciudad. Pero yo, por regla general, tengo que decir que los compañeros son muy amables, son muy comprensivos, entienden que cada año pues hay un criterio de integración en torno a algunas ideas vectoriales. Y luego también es cierto, para qué negarlo, que hemos hecho un esfuerzo grande de lo que no siempre se consigue, y si no se consigue sin duda es por nuestra culpa, de darle a todo el mundo su sitio, lo cual es complejo, porque no solamente jugamos con personas, con vanidades, con egos, con fragilidades, porque, cuidado, aquel que se dedica a escribir poesía tiene una gran fuerza y una gran fragilidad, ¿no? Y claro, todo el mundo quiere aportar, todo el mundo quiere sumar, todo el mundo quiere estar en Como Poética, ¿no? Y por eso tratamos de alguna forma, darle a cada persona su sitio, y yo creo que más o menos lo estamos consiguiendo, aunque es imposible. Esto es como una reunión de familia. Yo se lo he dicho a muchos compañeros míos, ¿no? Digo, mira, no nos enfademos, porque vamos a ser poetas y de Córdoba toda la vida. Así que tratemos de comprendernos los unos a los otros, y yo creo que la gente en general está muy volcada, con un talante muy constructivo. Y yo no sé la experiencia tuya con Emergentes, pero yo creo que también muy positiva en ese sentido, ¿no? Sí, yo, vamos, todavía se tiene que desarrollar el ciclo, pero yo, en cuanto a esa voluntad de participar y a ese ánimo por formar parte de Como Poética, estoy encantado. Los Emergentes tienen muchas ganas de venir. Y bueno, como se podrá ver a todo el que venga, ellos están muy concienciados, ¿no?, del festival, no solo de sus características, sino también del compromiso que adquieren con la ciudad de Córdoba y también de las circunstancias, ¿no?, del mantenimiento de un festival como Poética en estos tiempos. Entonces, en ese sentido, yo estoy muy contento. Y coincido plenamente con lo que tú has dicho, ¿no? Yo en ese aspecto, porque claro, los Emergentes en el fondo son más fáciles de llevar, ¿no?, una programación más sencilla, pero tu labor, el hecho de darle a cada uno su sitio, ¿no?, y de que podamos llegar a un acuerdo y que sumemos, no que restemos, me parece que es elogiable y muy valorable. Recuerdo el año pasado, antes de aceptar incluso, pues yo estuve tanteando mucho, hablé con mucha gente que había estado de alguna manera vinculada Como Poética, periodistas del ámbito cultural, en fin. Y leí mucho también, ¿no?, para ver qué se respiraba con respecto a Como Poética. Y recuerdo un artículo que salió, no en Córdoba, en Madrid, de alguien que decía que Como Poética, hablaba de Como Poética como si fuese únicamente un festival de poesía al que solo debía de venir lo que según ese paladar era exquisito, que no tenemos por qué compartir el gusto de ese paladar, ¿no? Y yo estuve reflexionando un poco sobre aquello, le di bastantes vueltas, ¿no? Y pensé, cuando me encuentre con este compañero, con este tipo, le voy a decir un par de cosas, siempre con el mayor, que me ha salido como muy bebente, ¿no? No, hombre, siempre con el mejor tono, ¿no? Porque no tiene razón. Como Poética no es algo para la poesía, Como Poética no es un suplemento cultural dedicado a la poesía, no. Como Poética es un festival de poesía de Córdoba. Eso no significa que haya que poner a todos los poetas de Córdoba en todos los actos, ni muchísimo menos.
Pero este festival no lo paga la Casa de la Poesía, ni lo paga un grupo de editoriales de poesía, no, esto lo paga el Ayuntamiento de Córdoba. Y yo creo que eso conviene no perderlo de vista, ¿no? Cuando hablamos de esa voluntad de integración con los colectivos, con los poetas, con asociaciones, con un montón de gente, claro, es que este festival aglutina mucho, pero es que este festival es de Córdoba, es la poesía en Córdoba, la poesía internacional, pero en Córdoba. Y esto, yo creo que ese punto de vista no hay que perderlo, no nos tenemos que poner de pronto en un plan de una presunta exquisitez, que a lo mejor no lo es tanto, y convertir esto en una especie de seminario poético, no. Esto es un festival que involucra a la sociedad cordobesa, cuyo telón de fondo, o cuyo marco, cuyo pórtico, siempre es la poesía, pero que es de Córdoba, ¿no? Sí, sí. Creo que en ese sentido la ciudadanía y los invitados, ¿no?, están comprendiendo muy bien su papel tanto de participantes como de embajadores. Realmente son embajadores de su ciudad. Pues entonces creo que no podemos terminar de una mejor manera, porque ya se nos ha cumplido hace unos minutos el tiempo, que invitando a todas las personas que nos estén viendo a que disfrutemos y que consultemos para empezar esa web de Cosmopoética. También tenemos un Cosmoblog y ahí vamos a encontrar toda la información, todo lo que necesitamos saber, el Cosmoprograma, para que de aquí al 6 de octubre pues no dejemos de asistir a los diferentes eventos que nos ofrece el festival. Seguro, segurísimo que vamos a encontrar nuestro sitio para que todos los poetas, invitados y no, estén, y para que cordobeses y cordobesas y todos los que pasen por la ciudad en estos días pues sean también testigos, ¿no?, de este nuevo milagro, aquello que decíamos parafraseando al fallecido Álvaro Mutis. José Daniel García, Joaquín Pérez Azaustre, muchísimas gracias por haber hecho el esfuerzo de venir, porque sé que incluso ya inmersos en el festival, ya habiendo comenzado, en estos días tenéis muchísimo trabajo. Muchas gracias a ti y gracias por este programa tan estupendo. Muchísimas gracias.